Buen día a todos, feliz día del Señor, feliz día del Señor a su iglesia. Qué maravilloso es poder exaltarle al Señor y recordar de cuánto nos ama en Cristo Jesús. Quiero que busquen en su Biblia, por favor, en la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Antes de ir a la lectura, quiero compartirles algo que estaba recordando mientras escuchábamos, cantábamos. El apóstol Pablo a los Corintios, en una oportunidad, en una de sus cartas, les dice, cuando predicamos, predicamos de parte de Dios y delante de Dios. La palabra que vamos a escuchar y voy a compartirles de parte de Dios, y quiero que todos recordemos que estamos en la presencia de Dios, lo hacemos delante del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, dice así la palabra del Señor, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Padre, agradecido estamos por tu palabra. Qué privilegio tan grande poder escuchar tu palabra, poder oír tu voz por medio de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo traiga entendimiento, revelación, fe y confianza en tu palabra. Padre, que tu nombre sea exaltado durante toda la exposición de tu palabra. Ruego que me guardes y permita que cada uno de los oyentes puedan oír, no solamente con los oídos físicos, sino que sus espíritus sean abiertos, los oídos de sus espíritus, y aquellos que todavía no pueden oír tu voz, que tengas misericordia y ellos puedan oír también la voz del Creador y el dador de vida. Padre, todo esto para tu gloria, para la honra de Cristo Jesús. Amén. Acá hemos leído algo, venimos viendo en la primera carta de Juan sobre los que son de Cristo y los que no son de Cristo, los que tienen vida espiritual y los que no tienen vida espiritual, los que, en otras palabras, los que son de Dios o los que son del diablo, los que van a heredar el cielo o los que van a ir al infierno. El apóstol Juan usa contrastes muy marcados entre una naturaleza y la otra. Y acá vimos la semana pasada en los versículos anteriores que mostraba como un ícono de la maldad a Caín, que mató, asesinó a su hermano Abel. El único motivo que tenía para matarlo es porque las obras de su hermano Abel eran justas. Ahí está marcada claramente las naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo. Y hoy vemos que habla del amor. El amor solamente es los que tienen capacidad de amar son aquellos que tienen vida. ¿Y quiénes son los que tienen vida? Aquellos que pasaron de muerte a vida. Y todos podemos decir que tenemos amor por los hermanos, quizás. Pero acá Juan profundiza más, el apóstol Juan en su palabra. Dios en su palabra nos quiere mostrar que el amor no solamente es cuando se dice a alguien que uno ama, sino cuando se practica. Y esto nos recuerda y me recuerda la parábola de los dos hijos, aquella parábola que contó Jesús, que no vamos a leer solamente por cuestión de tiempo, pero se encuentra en el Evangelio de Mateo, cuando narra que un padre tenía dos hijos y el padre le pide a esos dos hijos
que trabajen en su viña. El primer hijo rechaza la orden. Dice, no, de ninguna manera iré a trabajar a la viña, le dice al padre. Pero luego se arrepiente este hijo y va a trabajar a la viña del padre. El segundo hijo, en cambio, le responde, sí, padre, iré a trabajar a tu viña, pero luego no va. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? No es difícil responder. La parábola enseña que las acciones son más importantes que las palabras. Jesús con esta parábola quería enseñar que las acciones son más importantes que la palabra. Lo mismo está diciendo Juan en estos versículos que hemos leído y vamos a meditar en ellos. La parábola de los dos hijos muestra que las palabras pueden sonar bien, pero no tienen ningún valor si no está acompañada con obediencia. Hay palabras que suenan hermoso, pero si no están acompañadas con hechos, pierden totalmente el valor. En la parábola que estamos viendo como ejemplo, a modo de introducción, el primer hijo dijo no, pero se arrepintió y fue a trabajar. El otro que respondió sí, pero no obedeció. Del mismo modo, en la vida de la iglesia, en la vida de iglesia, en la vida cristiana, el amor fraternal se verifica en lo que hacemos por los hermanos, no en lo que decimos de los hermanos. Nuestro modelo perfecto es Cristo. Por eso el apóstol Juan en el versículo 16 dice, como Él nos amó, así debemos amar nosotros también. Su amor el amor de Cristo no fue teórico, no fue de palabras solamente, sino que principalmente se manifestó en la entrega, sacrificio y servicio. Por eso, antes de ir a la exposición de los versículos de la palabra de hoy vamos a aprender con la ayuda del Señor que amar a los hermanos es igual a servir, ayudar, acompañar, perdonar, sostener, sacrificar algo por el otro, porque mejor que decir es hacer. El punto que voy a desarrollar lo titulé El amor supremo de Cristo. El título del sermón es El amor según Cristo y el primer punto es el amor supremo de Cristo. Versículo 16, cada versículo vamos a ver un punto a desarrollar, un tópico a desarrollar. Primer punto, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No sé si alguna vez usted se preguntó por qué Dios permitió que Adán pecara. ¿Por qué Dios no lo cercó a Adán allá en el Edén para que no cometiera pecado? Porque cuando Adán pecó, entró el pecado en él y en la humanidad y en el mundo, dice la Biblia, y nosotros heredamos esta naturaleza pecaminosa. Y es por eso que después vino Cristo Jesús a morir en la cruz en nuestra semejanza para salvarnos. Y yo pensaba antes, y nuestra confesión de fe dice que Adán pecó y que Dios no es que le agradó que pecara, sino que permitió que pecara, porque también lo hizo para su gloria. Y yo no entendía bien en profundidad, pero viendo esto, y Juan dice, en esto hemos conocido el amor. Si no hubiese ocurrido aquel evento en el Edén, ¿cómo íbamos a tener conocimiento de cuánto Dios nos ama? ¿Cómo conocemos que Dios nos ama? Porque Dios envió a su Hijo a este mundo para morir en una cruz de manera sacrificial, en lugar nuestro, para nuestra salvación. Murió por nosotros. Dice, si vimos que la falta de amor, como vimos en los versículos anteriores, la falta de amor es igual a odio. La falta de amor no es un estado neutral, sino la falta de amor es odio.
La falta de amor a los hermanos es igual a odio a los hermanos. Esa evidencia se hace notable a los que están espiritualmente muertos. Entonces la condición para amar es que tenemos que tener vida espiritual. El amor fraternal es el fruto exclusivo, podríamos decir, sin lugar a equivocarnos. El amor fraternal, el verdadero amor fraternal, el amor hacia los hermanos, es un fruto, una evidencia exclusiva de los que pasaron o de los que pasamos de muerte a vida. Juan, para darnos una definición de amor, no tomó ejemplos cotidianos o imperfectos de la vida. No dijo, nosotros hemos conocido el amor cuando hemos comprobado cuánto nos aman nuestros padres. Nosotros hemos conocido el amor cuando nos hemos casado y vimos cuánto nos aman nuestras esposas. Nosotros hemos conocido el amor cuando tuvimos hijos y pudimos comprobar cuánto nos aman nuestros hijos. No, Juan usa esos ejemplos de amores imperfectos. Juan dice que nosotros hemos conocido el amor en que Él, está señalando a Cristo, puso su vida por nosotros. Es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo sublime. Nosotros tenemos que poner en Cristo Jesús nuestra mirada para conocer y saber el significado del amor. Así que ya vimos el ícono de aquel que odia a los justos. Tiene un nombre propio, Caín. Pero ahora estamos viendo la máxima demostración de amor, que es Cristo. Hemos conocido el amor en que Cristo puso su vida por nosotros, le dice el apóstol Juan a la iglesia, por nosotros, a la iglesia. No le está diciendo al mundo, sino a todo aquel que tenga oído para oír, oídos espirituales. Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Esta es la máxima, sublime demostración de amor que puede existir y que va a existir. Es por eso que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo Dios demostró su amor por nosotros? Diciéndonos, estoy allá en los cielos, los amo y lamento mucho que ustedes se van a ir al infierno por pecadores. No, Dios demostró su amor para con nosotros, que aun cuando nosotros, siendo pecadores, aun cuando éramos enemigos de Dios, aun cuando nosotros le rechazábamos a Dios, Dios envió a su Hijo a este mundo a morir, a entregar su vida por nosotros. Y aquel que tiene esta revelación por medio del Espíritu, aquel que pudo creer en esta verdad, recibe esa salvación, recibe ese amor. Porque el sacrificio de Cristo no fue algo accidental, sino estaba dentro del plan perfecto de Dios, que el Hijo de Dios tenía que venir a este mundo a morir por pecadores. El sacrificio de Cristo no fue algo mezquino. No dio solamente una parte de sí Cristo. No dijo, bueno, yo voy a este mundo solamente a que me den 40 azotes, por ejemplo. No dijo así Cristo. Yo vengo a este mundo, pero voy a permitir que me cuelguen en un madero, pero mi vida, mi sangre totalmente no va a ser derramada, sino que solamente voy a ser herido. No sucedió eso, sino que dice que Cristo entregó toda su vida en la cruz. Dios no entregó una parte de su Hijo, sino que lo entregó completamente. Cristo entregó su vida completa en la cruz. Su sangre fue derramada hasta la última gota en esa cruz del Calvario. Fue una entrega voluntaria, un sacrificio voluntario, una entrega generosa a nuestro favor, el de Cristo Jesús. Pero esta buena noticia
trae una exigencia. El apóstol Juan dice, hermanos, hemos conocido cuánto nos ama Dios al ver y conocer que Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. En la segunda parte del versículo 16, si usted tiene su Biblia, dice, también nosotros, en la segunda parte del versículo 16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Punto y coma. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es como, es como si el apóstol Juan les hubiese dicho, hermanos, ustedes saben, conocen el significado y la definición de amor, ¿verdad? Sí. Ustedes saben y conocen, porque ustedes saben que Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Amén. Bueno, todos aquellos que dijeron amén, también nosotros, dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este también significa, Cristo es el ejemplo a seguir. No solamente Cristo tiene que quedar como algo, un evento histórico, un hecho histórico que Cristo Jesús murió en la cruz, sino que ese ejemplo a seguir nosotros lo tenemos que poner en práctica ahora. Es un imperativo. Tiene un carácter imperativo esto, no es algo sugerente. ¿Qué les parece si ahora ustedes conocen y dicen creer que Cristo Jesús murió por ustedes? Si les nace, ayuden a los hermanos. También nosotros debemos, hay un deber, poner nuestras vidas por los hermanos. Es un imperativo de acción para los creyentes. El mandamiento es, amen a los hermanos, pero no como a cada uno les parezca. Amen a sus hermanos, pero no según ustedes, sino como Cristo puso su vida por nosotros. No según nosotros, sino según Cristo. Nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Poner nuestra vida por nuestro hermano de manera singular. Poner nuestra vida por los hermanos de manera plural, por la iglesia. ¿Pero por qué es un mandamiento de amor? Alguien puede objetar esto, decir, primero que nadie tiene control sobre los sentimientos. Uno no puede decir voy a amar o no voy a amar. ¿Sí? Cuando usted se enamoró, se enamoró. Cuando usted quiso dejar de estar enamorado, no pudo dejar de estar enamorado. Esto con respecto a los sentimientos. Es que acá no está hablando de un amor sentimental. Está hablando de un amor en acción. Pero tampoco es bueno aclarar siempre que no es una condición para la salvación que debemos amar. Les dije que es un fruto exclusivo, una virtud exclusiva de los que pasamos de muerte a vida. Es una evidencia visible. Esa capacidad de amar no es que la tenemos que esperar, sino algo que debemos cultivar. Aunque ese nivel de amor como el de Cristo puede parecer algo inalcanzable, algo utópico, algo demasiado elevado. Y a veces caemos, usamos ese simplismo de decir, bueno, pero yo no puedo amar jamás como a Cristo. Y abandonamos, ni lo intentamos siquiera, a veces. Pero el cristiano está capacitado para amar.
porque no está hablando de nuestro corazón. No está hablando de nuestra naturaleza, esa parte nuestra, de esa parte de la naturaleza caída nuestra, que nosotros llamamos amor, a los sentimientos, damos algo con la esperanza de recibir algo. No, no se trata de ese amor, sino del amor según Cristo. Si yo les digo hoy que nosotros ya tenemos esa capacidad de amar, ¿usted qué me dice? Pero no quiero decirles yo con mis palabras o de mis pensamientos, sino quiero que vayamos a la Escritura. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Primera carta a los Tesalonicenses. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Y el apóstol Pablo le escribe y dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Dice, no tengo necesidad ni siquiera de enseñarles, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera a los Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, no podemos ni siquiera objetar y decirle a Dios, o excusarnos y decirle a Dios, bueno, nadie me enseñó que debo amar. Porque recibimos esa capacidad de amar. El amor verdadero al que está hablando Juan y está apelando a ese amor verdadero que tiene cada creyente, es la nueva vida que recibió de parte de Cristo, es cuando pasamos de muerte a vida. Es por eso que la capacidad de amar exclusivamente es de lo que pasamos de muerte a vida, de muerte a vida. No podemos pedir que una persona que está muerta espiritualmente ame como amó Cristo. No podemos pedir. Del amor verdadero de Cristo nos transforma, nos capacita para amar. Partamos de aquella premisa que manifiesta que el amor por los hermanos es porque los hermanos tienen vida espiritual. Esa es una verdad. La prueba para que podamos probarnos a nosotros mismos si realmente tenemos vida espiritual o somos salvos, hemos sido salvados, debemos hacer una pregunta. Hay un teólogo que dice que esa pregunta el Señor Jesucristo en el día del juicio final nos hará una sola pregunta. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta vida terrenal es la siguiente. ¿Amo a Cristo? ¿Amo a Cristo? Esa pregunta hará Cristo a cada uno de los creyentes o a la iglesia o al mundo en el día del juicio. Y de la respuesta a esa pregunta dependerá del destino de cada uno. Esa pregunta es lo siguiente. Esto lo dice J.C. Wright, lo dice esto en un libro. La pregunta es, ¿me amas? Cristo te dirá, ¿me amas? Aquel que tiene ojos como llama de fuego, que puede ver el interior de cada uno de nosotros, te va a preguntar, hermano, hermana, querido amigo, amiga, ¿me amas? Si una persona ama verdaderamente a Cristo, entonces es motivo de gozo, todo está bien. Pero si la persona no ama a Cristo, está todo mal. El amor a Cristo y la fe salvadora son inseparables. Ya sé que estoy hablando, el apóstol Juan está hablando de el amor fraternal, de los que pasamos de muerte a vida. Debemos amarnos los unos a los otros con el mismo amor de Cristo. Pero alguien puede decir, yo amo a mis hermanos. Y como el amor es algo invisible, no se ve así como la fe.
Pero la Escritura nos da muestra de que ese amor invisible puede verse, se puede hacer visible de lo intangible, puede pasar a lo tangible por medio de las obras. El amor a Cristo y la fe salvadora son inseparables, ya que una persona puede poseer solo fe intelectual, esa fe es similar a la que tienen los demonios, fe intelectual, pero no tiene amor a Cristo. Esa clase de fe no es la fe que salva, no es la fe salvadora. La persona que no tiene amor por Cristo puede estar seguro que no tiene fe, entonces. Podemos decir que la persona que no tiene amor por Cristo no tiene fe. Por eso que la pregunta es, ¿amas a Cristo? Porque no puedo decir, amo a mis hermanos, pero no amo a Cristo. Como hay muchos, lamentablemente, que dicen, amo a Dios, amo a Cristo, pero no amo a la iglesia de Cristo. Así que, por lo tanto, no voy a participar de la comunidad de la iglesia. La persona que no tiene amor por Cristo puede estar seguro de que no tiene una fe genuina. El que realmente ha sido perdonado, esa persona que ha sido perdonada por Cristo, realmente es la que va a amar a Cristo. Por eso podemos asociar y decir que son inseparables la fe y el amor a Cristo. Porque aquel que ha sido perdonado por Cristo, ama a Cristo. La vida cristiana es conocer el Evangelio. La vida cristiana trata de conocer el Evangelio de Cristo, de confiar en el Evangelio de Cristo y de amar a la persona de Cristo. Si realmente hemos conocido al Hijo de Dios, hemos conocido a Cristo, hemos conocido que murió y resucitó para nuestra salvación. Es por eso que el apóstol Juan, en el versículo 16 del texto que estamos viendo hoy, dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Fe y amor van de la mano. Si no se ama a Cristo, esa persona está en grave peligro. ¿Ama a Cristo? ¿Se acuerda cuando, luego de que Pedro le haya negado 3 veces al Señor Jesucristo, y Pedro se sentía arrepentido y pensaba que ya había sido ya excluido, rechazado, desaprobado por el Señor Jesucristo, y salen a pescar con algunos de los discípulos de Cristo, todos tristes, y ve a alguien en la playa que estaba asando un pescadito ahí en las brasas. En el texto de Juan 21:15 dice, el Evangelio de Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? El Señor lo diga a nosotros de manera particular, ¿me amas más que los que te rodean? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Verdad es que tenés amor por mí? Sí, Señor. Manos a la obra. Yo pensaba que quedaba solamente en palabras, Señor. ¿Que acaso la salvación no es solamente por fe y sin obras? Mis hermanos, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. No sirven de nada las palabras si no esas palabras se concretan en obras de amor. Fíjese que el Señor no le preguntó a Pedro, Pedro, ¿te acuerdas todo lo que te enseñé? ¿Conoces toda la teología sistemática, bíblica que te enseñé? Sí, Señor, bueno. ¿Me amás seguro, no? Sí. Bien. Anda, encerrate porque te van a perseguir, salva tu vida y espera que te llegue la muerte cuando seas viejito. Yo te vengo a buscar. El Señor le dijo luego, Pedro, vas a entregar tu vida
te van a matar. Jesucristo, ¿qué le hizo, qué le dijo después de esto? Que usted puede leerlo después. Le anunció cómo iba a morir Pedro. La historia dice que Pedro murió crucificado cabeza abajo, al revés. Pero si alguien que no entienda, le dice, pero Pedro le dijo a Cristo que sí lo ama. Bueno, el amor se demuestra con entrega. El apóstol Pablo dice, si alguno no ama a Cristo, este sea anatema, quiere decir maldito. 1 Corintios 16:22, el que no ama a Cristo todavía no ha sido justificado, está bajo la maldición ¿de quién? ¿De Satanás? No, bajo la maldición ¿de quién? ¿De quién? De Dios. La maldición de Dios. Yo pensaba que Dios solamente bendecía. No, Dios es un Dios de amor, misericordia, es infinito en amor y misericordia, pero también infinitamente justo. El apóstol Pablo en otro versículo del Nuevo Testamento dice, Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. La gracia sea solamente para la iglesia. De otra manera de decir es a los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ama a Jesucristo. Así que el Señor nos va a hacer una pregunta sencilla. ¿Me amas? Nosotros debemos hacer una pregunta sencilla, pero muy profunda. ¿Amo a Cristo? Agustín de Hipona decía, amas y haz lo que quieras. Dentro del amor verdadero. El que ama a Cristo no va a ir en contra de la palabra de Cristo. El que ama a su prójimo no hará nada para dañar a su prójimo. Así que el apóstol Juan, cuando dice, volvamos allá para cerrar el versículo 16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y la aplicación práctica de poner la vida por nuestros hermanos son palabras lindas, como para decirle también al hermano, voy a poner mi vida por ti, hermano. Pero de la manera práctica, el amor verdadero, tenemos que entender que el amor verdadero es sacrificial. ¿Sí? Encontramos una definición de amor que no vamos a leerlo, por supuesto, porque por cuestión de tiempo y porque no quiero apartarme de la exposición, es 1 Corintios 13, lo que es el amor. El amor verdadero es sacrificial, la aplicación práctica. El amor de Cristo nos desafía a entregar nuestras vidas por los hermanos. Esto significa concretamente morir al yo. Pero morir al yo no es un evento, o no es un suceso, sino morir continuamente al yo, lo que yo pretendo. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Niégase a sí mismo y sígame. Bueno, ese niégase a sí mismo es morir al yo. Esto implica morir a nuestro orgullo. Morir a nuestro orgullo, morir a nuestros privilegios, morir a nuestras preferencias. Supongamos, si yo busco algo para mi beneficio, tengo que priorizar el beneficio del otro, no el mío. Encarnar el Evangelio significa encarnar el Evangelio. Debemos dejar de lado nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestro yo, para entregarnos en un amor sacrificial a nuestros hermanos. Debemos ser imitadores de Cristo, pero el Evangelio debe ser encarnado todos los días. El amor es inseparable a la obra de Cristo. El concepto de amor, del amor cristiano, a veces es problemático porque muchas personas lo rellenan con conceptos propios y no como Cristo. Pero poner en práctica el amor los unos a los otros es básicamente, profundamente, es no pensar en mí, sino pensar en el otro. Está difícil. Está difícil. En la carne es imposible, primero, aclaremos. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Hermanos, en la práctica es cuando nuestro yo va muriendo
porque nuestra carne siempre va a demandar, va a pedir, va a demandar. Pero en la práctica es cuando el Espíritu nos recuerda que el amor no se trata de demandar, sino se trata de ¿qué? De dar. En el matrimonio sucede exactamente lo mismo. En el matrimonio, cuando los cónyuges tienen problemas, es porque demandan, el uno demanda del otro, demanda atención, demanda amor, demanda un montón de cosas. Yo en la consejería matrimonial siempre le digo, eso no es amor, porque el amor no demanda, el amor da y da sin medida, de manera incondicional. Entonces, cuando los cónyuges entienden esto, el matrimonio funciona. Si no entienden lo que es amor, no va a funcionar. El amor fraternal es igual, porque el amor no demanda. Si usted ahora está pensando, tengo necesidad y nadie todavía vino a suplir mi necesidad, está demandando. Pero si usted piensa, es mi oportunidad para dar, pero también su carne le va a decir, pero no tenés nada, voy a dar lo que tengo, mi tiempo, mis dones, los dones que recibí de parte del Señor, el conocimiento que recibí de parte de Dios lo voy a poner al servicio de los hermanos. El amor que recibí de parte de Dios voy a brindarle a mis hermanos. Usted está dando mucho más que algo material. Pero cuando si nos quedamos en el pensamiento egoísta y mezquino de decir, no estoy recibiendo, ¿dónde está la iglesia del Señor que no suple mi necesidad? Está en la carne, mis hermanos. Cristo en la cruz no se quejó. Cuando pecadores lo humillaban, lo escupían, tiraban de su barba, se burlaban de él, todo azotado, flagelado, colgado en el madero, se burlaban de él. Casi desnudo estaba el Señor, el Hijo de Dios. Él podía salvarse, él podía exigir justicia, pero dice la Escritura que él enmudeció por amor. Entonces Dios define el amor en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo. Es el amor supremo el de Cristo, que puso su vida por nosotros, dice el apóstol Juan. No hay mayor amor que ese, no busquemos otra expresión, porque no la hay, ni la habrá. ¿Cómo van a conocer los demás? Y ahora nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo voy a conocer yo? Perdón, ¿cómo van a conocer mis hermanos que yo los amo a ellos? Si el amor es algo invisible, yo los amo, en mi corazón tengo mucho amor para dar. Pero no se ve. Como también tengo mucha fe, pero no se ve. Y si las digo son solamente palabras. El amor entonces se tiene que demostrar, se tiene que poner en práctica, sacrificando mi tiempo por los hermanos, sacrificando mi comodidad por los hermanos. Si recibimos bienes de este mundo, vamos a ver más adelante, tengo que compartirlo con aquel que tiene necesidad. Porque el amor es el fruto, es la primera manifestación del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es, usted sabe, el primer atributo es amor. Amor. Entonces, si alguien dice, no tengo amor por los hermanos, pregúntese, ¿tiene el Espíritu de Cristo? Porque ¿dónde está el Espíritu de Dios? Donde mora el Espíritu de Dios, también debe haber amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor, también debemos entender y aclarar que no es un martirio, no se trata de un martirio extremo. Alguien pueda llegar a pensar que poner la vida por el hermano sea solamente un acto de martirio extremo. Voy a esperar, hermano, la oportunidad. Si alguien quiere matarte, yo voy a ponerme delante tuyo cuando estén por dispararte, para que me maten a mí y no te maten a vos, querido hermano. Quizás eso nunca suceda. Porque no todos vamos a morir como mártires.
No todos vamos a tener ese privilegio de entregar nuestra vida por Cristo de manera sacrificial, como los mártires. Pero el apóstol Juan, ahora en el versículo 17, va a mostrar la incongruencia, la contradicción del amor. El versículo siguiente, el 17, va a subrayar la profunda incongruencia si el creyente no actúa y dice que ama, pero no actúa, no acciona en amor. En vez de acción hay una inacción. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primero que la definición viene de este mundo en el griego no se refiere exclusivamente a dinero, ya que existen otras palabras en el griego original para referirse al dinero, sino que se refiere a todas las posesiones, todo lo que yo poseo, todo lo que humanamente tenemos. Aquí el apóstol Juan comienza a incomodar, dice un comentarista, me gusta, por eso que quiero compartir. El apóstol Juan comienza a incomodar a la audiencia. El apóstol Juan los confronta a la relación que tiene el creyente con sus bienes materiales frente a la necesidad de los hermanos. Hay otro comentarista que dice, si recibiste la bendición de tener bienes materiales y no los compartís, entonces cerraste tu corazón contra el hermano. Pero debemos entender que esto no es un mandamiento nuevo, como ya vimos. Yo quiero que por favor usted busque en su Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, porque es necesario que vayamos a Deuteronomio y entendamos que no es un mandamiento nuevo, es este. Deuteronomio 15, versículo 7. Porque no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento ya que Dios le ha dado esta ley al pueblo de Israel. Pero alguien no piense por favor que esto prescribió, porque el amor de Dios nos prescribe el amor de Dios. Sigue vigente. Deuteronomio 15:7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, generosamente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por ello yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. El Señor acá nos dice hasta cómo debemos dar. Vieron que a veces en la iglesia se pregunta, permítame que haga un paréntesis. Después puede reclamarme si quiere, le doy libertad. ¿Cuánto tengo que dar al Señor? El diezmo del Antiguo Testamento, ley, sí, coincidimos, sí. Era para el templo, para los sacerdotes, era el 10%, pero si vemos en la ley no era el 10%, era más del 20%. Bueno, dejemos el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que tenemos que dar generosamente. Generosamente, de acuerdo, todo lo que recibimos generosamente. Pablo a los Corintios, para sostener la obra de Dios y a los siervos de Dios. No pondrás bozal el buey que trilla. Bueno, generosamente, como no estoy en la ley, no me obliga el 10%, que yo pienso que es el 10% de todo lo que recibí. Dice, bueno, y no sabemos que es el 20%, ¿no? Más del 20%, porque eran varios diezmos. Generosamente. Estaba escuchando
una enseñanza que recibimos que dentro de la asociación nos manda algunas enseñanzas breves, y dice, si yo digo voy a dar el 2%, no estoy hablando de generosidad. El 1% no estoy hablando de generosidad. Y acá, cierro el paréntesis, volviendo a lo que dice esto, ¿cómo debo ayudar a mis hermanos? Abre tu mano generosamente, dice el Señor. Generosamente. No te atrevas a cerrar tu mano contra tu hermano, dice el Señor. Le adviertes, ya nos conoce el Señor. Por eso en el versículo 17, volviendo a Juan, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? La pregunta retórica que hace acá Juan es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Saben? La pregunta retórica tiene una respuesta lógica. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? La respuesta lógica, ¿cuál es? No, no mora el amor de Dios en él. No, está muerto. Es duro, es incómodo, pero es cierto. Alguien que ha sido bendecido con bienes de este mundo y al mismo tiempo ve a su hermano tener necesidad, es una paráfrasis. Un hermano que la está pasando mal, está en escasez. La reacción de este creyente es cerrar su corazón. Pero también debemos saber cómo dar y qué dar, a quién dar. Porque la Biblia habla que de aquellos que no trabajan, no es alguien que está pasando necesidad, sino es que el que no trabaja no coma. Aquel que no trabaja y no provee lo suyo es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo, en la carta, el libro de los Hechos habla, y Pablo también habla que había viudas. Y le dice a Timoteo que a las viudas, pero no a todas las viudas se le debía ayudar, sino a las viudas mayores, porque había viudas jóvenes. Y en las viudas mayores, pero las que tienen sus hijos debían ayudarle. Pero había viudas mayores, piadosas, que lavaron los pies a los apóstoles y no tenían familiares que les ayuden. A esas viudas tienen que ayudar. Porque alguien puede venir, me tiene que ayudar. Hermano, sos joven. ¿Por qué no trabajas? Porque no se me da la oportunidad. Cierro otro paréntesis. Hay una naturaleza de cerrar el corazón. Hablemos de esto. El creyente dice, lo cerramos para que yo no sienta, está diciendo. Cerrar el corazón es como cerrar los ojos para no ver la necesidad. Es cuando se ve a alguien en necesidad, mejor no lo miro. Alguien me quiere contar sus necesidades, mejor no lo escucho. Estoy cerrando mi corazón para no sentir. Pero al abrir el corazón significa, algunos dicen no quiero abrir mi corazón porque significa renunciar a algo mío. ¿Saben que hay una enseñanza al respecto? Me gustaría que vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 17. Lucas capítulo 12, versículo 17 al 21. Vamos a leerlo rápidamente para que entendamos a lo que está diciendo Juan, a lo que leemos en Deuteronomio. Dice, esta parábola la contó el Señor Jesucristo, esta historia, mejor dicho, la contó el Señor Jesucristo, y él pensaba dentro de, Jesús contó del rico insensato, voy a resumir un poquito, vamos al verso 21, 17, 21, perdón, Lucas 12, 17, 21, al 21. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Un hombre que había tenido una cosecha sorprendente, espectacular. Versículo 18 dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20 en adelante. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto le dice Jesús porque había personas que únicamente pensaban en acumular. Dice, bueno, ya para mi futuro. Y dice, mañana te vas a morir mañana. ¿Qué te vas a llevar? En esta parábola Jesús cuenta la historia de un hombre rico cuya tierra produjo en abundancia.
ante el excedente de la producción, en vez de pensar en Dios o en el prójimo, en los necesitados, el hombre solo pensó en sí mismo. Dice que derribó sus graneros para construir otros graneros más grandes y así almacenar su cosecha. Su plan era vivir cómodamente disfrutando de todos sus bienes por el resto de su vida, sin depender de Dios ni considerar la voluntad de Dios. Pero aquí en esta historia Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, los que has provisto de quién será. Es un recordatorio contundente de que la vida no depende de las riquezas, la vida no depende de cuánto acumulamos, la vida no depende que pensemos solamente para nosotros mismos, sino que eso sería ser necio. El hombre rico planificó todo menos lo más importante, es la relación con Dios. Sos rico en esta tierra, pero pobre para con Dios. Jesús concluye: así es todo aquel que acumula tesoro para sí, pero no es rico para con Dios. Vive confiado en lo material, olvida la eternidad y pierde de vista lo que realmente es importante. No cierres tu corazón, dice la Escritura. No cierres tu corazón. Podemos argumentar muchas cosas. En la historia de la Biblia tenemos el caso de la viuda de Sarepta. Cuando había escasez en Israel, no había agua, no llovía. Por 3 años y medio no llovía. Y si no había lluvia, no había cosecha. Y va el profeta a esa casa. Solamente le queda un poco de harina, un poco de aceite, muy poca agua. Y dice: pensamos en comer esto y morir porque ya no hay más. Viene el profeta y la mujer lo primero que hace, le cocina con la harina que tiene, el aceite que tiene, un pan, y el agua se lo da al profeta. Y Dios le proveyó para que nada le faltara a esa viuda. Dios quiso bendecir a esa viuda de Sarepta, no era judía. Jesús la cita nuevamente en el Nuevo Testamento. No cerremos nuestro corazón. No digamos no tengo, porque no se trata solamente de dinero, pero aquellos que tienen bienes en este mundo, sí, el Señor les habla. Si tienes bienes materiales y tu hermano tiene necesidad, la instrucción de la palabra de Dios dice: lo que tiene, dalo, entregalo a tu hermano para su bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si Cristo dejó el cielo, dejó la riqueza celestial, dejó la adoración celestial para suplir nuestra necesidad. Cristo vino a suplir nuestra necesidad. No necesitamos dinero. No necesitábamos ninguna otra cosa material. Lo que necesitábamos era salvación, redención. Necesitábamos ser rescatados del infierno. Y Cristo dejó toda la adoración celestial, dejó el palacio celestial y vino a este mundo como siervo. Vino a morir. Esa es la respuesta al por qué. La renuncia se manifiesta al derramar la vida en servicio. Esto incluye bienes materiales, el tiempo, las fuerzas, los dones. Porque el amor cristiano no es algo intangible ni distante, sino que se hace visible en acciones concretas, cotidianas. No es que, oh, sí, yo lo ayudé hace 3 años atrás, que ayuden a otro ahora. Amamos a Dios cuando demostramos el amor hacia su iglesia. Amamos a Dios cuando demostramos su amor hacia su pueblo. Si amamos realmente a Dios, lo demostramos cuando amamos a los que fueron redimidos por Él, a los hermanos. El versículo 18, el último punto, el título de este punto es el amor como acción. Dice el versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero no se mide por lo que decimos.
Créame que si alguien está dudando que yo lo estoy acusando, señalando, primero es para mí, delante del Señor, se los digo, y no es falsa humildad. A veces pensamos que el amor verdadero se mide solamente por lo que decimos. No les digo que no digamos nada, no digamos que no le digamos al hermano que lo amamos, sino que la Biblia nos dice que no nos quedemos solamente en las palabras, porque las palabras pueden ser bellas, pero si esas palabras no se traducen en gestos concretos, quedan vacías. La exhortación clara y precisa de la Escritura es que, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es clara. No necesitamos ir al griego original, no necesitamos ir a una versión más actual, no necesitamos ser eruditos de la Escritura para entender lo que está diciéndonos ahora. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra y de lengua, no solamente de así, sino de hecho y en verdad. La inacción es insuficiente, no accionar no sirve. Si nosotros, como hermanos, como cristianos, nos limitamos solamente a consolar a un hermano y pensamos que lo estamos consolando, si le decimos, hermano, voy a estar orando por ti, querido hermano, si nosotros pensamos que eso es suficiente, si nosotros pensamos con eso vamos a calmar nuestra conciencia, si nosotros pensamos que con eso ya está bien y se terminó toda nuestra obra, estamos equivocados. Lo está diciendo este versículo 18. El amor es acción. El amor no es un sentimiento solamente. Por eso hablaba de sentir. Sentir, sentir, sentir. Judas dice, los sensuales no tienen el Espíritu de Cristo. Sino el amor es una expresión clara, concreta. Es acción. No es una retórica religiosa. El amor no llega a convertirse en acción. Si no llega a convertirse en acción, no es amor. Que el Señor nos ayude. Que nos humillemos delante de la palabra todos. No queda excluido nadie. Y la primera pregunta que nos hagamos es, ¿amamos a Cristo? ¿Amamos a los hermanos? ¿O nos amamos demasiado a nosotros mismos? El amor de Cristo es el que nos obliga. El amor de Cristo es lo que nos impulsa. Así dice 2 Corintios 5:14. Cristo no nos amó de forma teórica, sino que entregó su vida, por lo tanto también nosotros, yo quiero subrayar la siguiente palabra, debemos entregar nuestra vida por los hermanos como un acto cotidiano, motivados por el gran amor que Dios nos ha dado, nos ha amado, nos ha dispensado en Cristo Jesús. El viernes compartí algo de la iglesia de Tiatira, el mensaje, la carta que el Señor Jesucristo le dice a Tiatira. Quiero compartir brevemente algo, un pensamiento. Que el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, no te voy a dar un mandamiento nuevo, pero lo que ya tienes, retenedlo hasta que yo venga. Sé fiel en lo que ya conoces. El Señor le dice claramente, no te impondré otra carga, porque no hay un mandamiento nuevo. Pero si no, retener hasta que yo venga, retener lo que conoces, pon en práctica lo que ya sabes. Retén la fe. Y yo le decía a los hermanos, porque la salvación es por gracia. La salvación es mediante la fe, pero la salvación también es para buenas obras. Si falta alguno de estos elementos, si falta la gracia o la fe o las buenas obras, entonces no es una salvación verdadera. La salvación es por gracia y mediante la fe. Hasta ahí todos podemos categóricamente decir sí, amén. Pero también dice la Escritura para buenas obras, Efesios 2:16. Porque las buenas obras
es la que respaldan, es la que se hace de manera, la que muestran de manera visible la gracia y la fe, las buenas obras. Si yo digo que fui salvo por gracia y por medio de la fe, pero no hay buenas obras que respalden esa gracia y esa fe, nunca existieron la gracia y nunca existió la fe. El Nuevo Testamento nos revela una tríada: fe, amor, esperanza. El conjunto de esas tres virtudes, fe, amor y esperanza. Dice en el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora quiero hacerle un llamado a todos. El cristianismo se trata de personas que pasamos de muerte a vida. ¿Escuchó? El cristianismo se trata de personas, si alguien vino por primera vez o de hace poco a la iglesia, dice, ¿de qué se trata el cristianismo? Nosotros como iglesia somos un grupo de personas que pasamos de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Pero también es bueno aclarar que pasar de muerte a vida no es una decisión que nació del corazón humano, no nació de nuestros corazones, no nació de la voluntad humana, sino pasar de muerte a vida es exclusivamente por voluntad y por el poder de Dios. Y el llamado es el siguiente: si usted hoy, los que están aquí adentro, los que están afuera, si usted hoy pudo darse cuenta de que no ama a Cristo, si hoy usted pudo darse cuenta que no tiene esa vida espiritual, les digo algo, que Dios quiso que usted escuche y entienda esta palabra. Dios quiso que usted escuche y entienda esta palabra. Pasar de vida a muerte es el mayor milagro que solamente lo puede hacer Dios. Usted no lo puede hacer. Pero Dios quiso en su voluntad que usted esté aquí, escuche y entienda que el cristianismo se trata de pasar de muerte a vida y que no es por decisión humana ni por voluntad humana, sino por decisión y voluntad y por el poder de Dios. Y Dios, para que alguien pase de muerte a vida, para Dios hacer esta obra tan tremendamente maravillosa, tuvo que pagar un alto precio. El más alto precio de todos. El precio que Dios pagó para que un pecador pasara de muerte a vida fue de la vida de Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida muriendo en la cruz, crucificado, para que todos aquellos que en Él crean pasen de muerte a vida, no se pierdan. Así que si usted hoy se dio cuenta de que no ama a Cristo, no ama a los hermanos, no se sacrificaría por los hermanos, pero Dios en su misericordia lo trajo hasta aquí y le permitió que usted escuchara esto, que el cristianismo se trata de aquellos que pasan de muerte a vida. Y usted escuchó que el único que puede hacer ese milagro es Dios. Y usted escuchó que Dios mostró ese amor pagando el precio, la vida de su Hijo en la cruz, solamente para salvarlo a usted. Si usted hoy abre su corazón, reconoce sus pecados y se arrepiente, es porque Dios le ha dado esa capacidad. Dios le ha dado esa capacidad de hacerlo. Entonces, es una buena noticia. Usted hoy ha nacido de nuevo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Cristo.